Muy buenas noches, chicos. Vamos a habilitar sus audios para que cuando la profesora les pregunte, ustedes puedan participar, ¿sí? Mi reina, buenas noches. Ya la puse como coanfitrión para que pueda acceder. Buenas Bien, noches. muchísimas Listo. gracias. Bien, buenas noches. Enrique, buenas noches. Buenas noches, Miss Rina. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, mis reinas, compañeros, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, mis compañeros, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ya. Miss Rina, buenas noches. Se le escucha bien bajito, misita. Siempre empiezo así, ¿no se dan cuenta? Poco a poco va levantando mi voz. Buenas noches, Miss. Sí, se le escucha bajo. Sí, 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 me están diciendo que me escucha bajo, por eso les digo, siempre empiezo bajito, ya cuando tenga un poco más de éter, entonces voy a comprar una nueva que tenga una bocina, pero así potentísima. Ya disculpen los primeros minutos, creo que los primeros minutos es un poco bajo y luego ya sola se va adecuando mi máquina. ¿Ya? ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, antes de empezar la sesión el día de hoy quiero invitarles a todas a todos los estudiantes y las estudiantes, hombres y mujeres, como ustedes bien saben, hay que siempre mencionarlos a todos, y invitarles a participar activamente porque la gran mayoría de ustedes no ha participado durante todo el proceso formativo. Ya nos faltan, creo, no sé, pocas clases, entonces me gustaría escuchar a todas participar, conocerlas de alguna manera y bueno, me gustaría que también empecemos a aprender nuestras cámaras, ¿ya? Para que todas podamos vernos, conocernos, mirarnos por lo menos, ¿no? Porque es bonito conocerse de repente por ahí, estamos en la calle, saludarnos, ¿no? Entonces sería bonito. Me gustaría que estemos con las cámaras encendidas, pero con el micrófono apagado. ¿No? Encender la cámara creo que no nos interrumpe en nada, ¿verdad? Entonces tener la cámara y sería genial. Y sobre todo cuando estamos participando, tener la cámara encendida. ¿Ya? Y reitero mi solicitud de la participación de todos, ¿no? Porque es importante saber cómo están avanzando cada uno de ustedes.
Como le digo, son a lo máximo 10 personas que hasta ya de nombre las conozco, hasta de voz las reconozco, ¿no? Así no las vea, de voz ya las reconozco. Pero me gustaría escuchar a todas, ¿no? A todas. Y este es un espacio donde se le permite la participación a todas en la misma oportunidad. Por eso incluso me pongo, como ya veo que algunas estudiantes no pueden participar, no las escucho, entonces me atrevo a llamarlas a cada una. Entonces, a veces puede ser que incomode, pero mi propósito es que ir rompiendo ese hielo que hay entre nosotros. De repente hay mucho temor, entonces darles como un empujoncito para que puedan atreverse a participar, ¿sí? No es por fastidiar, sino pues por cuestión de que animarles a participar, a dialogar, a conversar, porque este es un curso que ustedes muy bien saben es la expresión oral y nosotros, ¿cómo vamos a desarrollar esa capacidad o cómo vamos a hacer, cómo vamos a podernos comunicarnos en forma oral? Es hablando, participando, dialogando, ¿no? Interactuando con otras personas. Caso contrario, vamos a seguir igual como siempre, ¿no? Y entonces mi preocupación es, cuando ustedes sean docentes, ¿cómo van a promover este diálogo con sus estudiantes? Si no participan ustedes, entonces ¿cómo van a hacer que participen sus estudiantes? ¿O solamente van a continuar haciéndolos sentar en una carpeta y hablando ustedes y los niños calladitos, sentaditos, solamente escuchando, ¿no? Y eso no es posible en estos tiempos. Las competencias se desarrollan haciendo, ¿no? O sea, toda competencia se desarrolla cuando yo hago una propuesta, participo, ¿no? Me reúno con el equipo, tomo decisiones, opino, ¿no? Todo eso tiene que ponerse en juego. Entonces, para desarrollar eso. Y mucho más en este curso donde estamos haciendo la competencia oral, ¿no? Comunicación oral. Entonces, chicas y chicos, les animo a participar a todas, ¿ya? Y que ya pues terminemos este curso con el objetivo propuesto, ¿no? Logremos ese objetivo, ¿ya? Entonces, vamos a empezar la sesión del día de hoy. Ahora sí ya me escuchan? A ver, digan sí, no, ¿me escuchan? ¿Sí? Buenas noches, Miss. Sí, Bajito se le buenas escucha, noches, pero mi reina, sí se le escucha. Buenas noches, compañeras, sí se le escucha. Se me escucha claro. Ya, bajito pero claro. ¿Sí? Eso es lo importante. Ya. Entonces, gracias por tenerlas aquí y vamos a empezar el día de hoy, vamos a empezar una nueva sesión, pero en el mismo sentido, ¿no? De lo que hemos venido trabajando. Así es que les voy a presentar la primera parte, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar el día de hoy, la sesión anterior trabajamos el diálogo controversial, ¿no? ¿Por qué se da ese cuándo y cómo se da este diálogo controversial, que es permanente, en diferentes situaciones se van presentando, ¿no? Este diálogo en el día a día, en una situación también cuando nosotros queremos hacer una presentación, queremos dirigirnos a un público, ¿no? En todo momento se da este diálogo controversial. Y también hemos visto otras estrategias donde se pone en juego la comunicación oral. A ver, ¿qué otras estrategias vimos para recordar con ustedes? No importa, aunque sea una palabra, por favor, que me digan todas, ¿no? Y participemos activamente, porque yo sí tomo en cuenta la participación, no tomo en cuenta si en este curso no estoy tomando en cuenta si la respuesta es adecuada o no es adecuada. Cuando la respuesta no es adecuada,
junto con las compañeras ayudamos a salir a llegar a una respuesta pertinente y adecuada, ¿no? Eso no es el problema. Aquí lo que se requiere es la participación. No estamos mirando si la participación responde o no responde a la pregunta. Lo que queremos es que ustedes hablen, digan algo, ¿sí? Eso es lo que estamos buscando. No estamos calificando, ¿no? La respuesta en sí, sino lo que ustedes están diciendo. Pero en ese sentido también nosotros como profesionales tenemos que tomar en cuenta esta situación, ¿verdad? Entonces tenemos que saber argumentar, saber proponer una idea, ¿no? Que sea clara, concisa, coherente, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les pido, por favor, que participemos, ¿ya? Entonces, a ver, alguien que me pueda recordar cuáles son las estrategias que trabajamos anteriormente. Si me dicen su nombre y Giovanna. Sí, Giovanna. Giovanna. Sí, Sí, Giovanna. Giovanna, ¿cuál es su apellido, Giovanna? Acuña. Giovanna Acuña. A ver, diga usted, Giovanna Acuña. Miss, no lo escuché porque mi audio anda medio mal. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, ¿cuáles son las estrategias que hemos trabajado anteriormente en el curso, en todo el curso de comunicación oral? Las estrategias son Sí. el tipo de expresión que puede ser literario, el de lenguaje escénico. Ujú. No le logro escuchar bien, Miss, porque no sé si usted me está logrando escuchar más lo que Yo estoy te escucho con bien. el celular y entonces no le puedo escuchar o sea, tan fuerte. Le escucho así entre pausado. Me voy a cambiar de ubicación para poderle Ya, escuchar. sí te escuchamos claro, Giovanna. Clarísimo te escuchamos. ¿Ya? Entonces vamos a pasar a otra persona. A ver, levantó la mano Eliana y luego Mariluz y luego Evany, ¿ya? Y luego cambiamos. ¿Listo? Eliana, diga usted. Sí, maestra, buenas noches. La estrategia que hemos trabajado la semana pasada se comunica oralmente, donde que la persona nos comunicamos mediante el diálogo. Ujú. Muy bien, Eliana, gracias. Mariluz, ¿cuáles son esas estrategias? Gracias, Eliana. Sí, buenas noches. Las estrategias que utilizamos en la comunicación oral sería pues el discurso, el debate, la entrevista, no todo lo que hemos tratado con usted. Claro, esas estrategias que si nosotros aplicamos en el aula, nuestros niños van a poder, ¿no? Comunicarse oralmente en forma adecuada, pertinente, sin temor, ¿no? Entonces, genial, gracias Mariluz. Muy bien, Evany. Buenas noches, compañeros, buenas noches. Las estrategias que se han trabajado en la comunicación oral han sido la conversación, la lectura y los textos, la entrevista y las opiniones, ¿no? Que se van a trabajar con los niños dentro del aula, impartiendo los conocimientos necesarios. Exacto, Evany, ¿ves? Vamos complementando, cuando todas conversamos vamos complementando, ¿no? Muy bien. Esas son las estrategias que a nosotros, y todavía seguramente hay muchas estrategias más que podríamos nosotros seguir trabajando, pero es ir bueno que es ir cerrando, ¿no? Que a partir de estas estrategias, ¿qué es lo que qué es lo que nos permite a cada uno de nosotros, las personas, ¿no? Desarrollar, ¿no? La expresión oral, ¿no? Entonces, yo cuando desarrollo una entrevista, hago una entrevista, entonces me permite a mí ordenar, organizar ideas, preguntas, ¿no? De tal manera que cuando yo me enfrente a mi entrevistado pueda realizar las preguntas con claridad y sobre todo saber cómo hacer la repregunta, ¿no? Luego nos hablaban del debate, ¿no?
cómo yo me debo preparar para ir a un debate, ¿no? Tantas cosas que tengo que, bibliografía que tengo que revisar, ¿no? Y que me va a permitir a mí responder a las preguntas que me haga el público o con quien yo estoy haciendo el debate, ¿no? Entonces, esas son las estrategias que nosotros hacemos y otras más, ¿no?, que debemos trabajar nosotros en el aula para que nuestros estudiantes puedan desarrollar esta competencia, ¿sí? Entonces, para hacer cada una de esas estrategias, nosotros hemos utilizado un tipo de lenguaje, hemos utilizado un tipo de diálogo, hemos utilizado ciertos criterios para poder organizar, por ejemplo, un debate, ¿no? ¿Qué voy a decir en el debate? ¿Qué es lo que voy a plantear? ¿Cómo lo voy a plantear? ¿No? Entonces, frente a esto, nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos una idea sobre lo que vamos a presentar, una idea principal sobre la cual nosotros vamos a hablar, y sobre esa base nosotros vamos a buscar información para poder convencer. Generalmente todas las estrategias que nosotros hemos trabajado, ¿no?, se dan en esos espacios para convencer al receptor, ¿no?, para convencerle de lo que yo quiero plantearle. Y para eso, ¿qué utilizamos? Utilizamos la argumentación, ¿no? Yo argumento, ¿no?, con criterio, argumento con ideas, ¿no?, lo que yo quiero hacerte creer al interlocutor, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Por ejemplo, yo les planteo estas... aquí yo les presento tres textos, ¿no es cierto? Hay diversidad de tipos de texto, hay varios, y los vimos en algún momento, los tipos de texto que existen, ¿no? Sin embargo, a ver, yo les pregunto, el primer texto que dice el día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó, ¿qué tipo de texto es? Informativo. ¿Perdón? Informativo, maestra. A ver, Eliana dice informativo. ¿Alguien tiene otra idea? A ver, lean bien, lean primero y luego me dicen de qué tipo de texto es. Profesora, buenas noches. Me parece que es narrativo. Rocío, ¿no? Sí, profesora, Rocío. Y a ver, Buenas por la noches, profesora y compañeras. Habla Marta. Me parece que es narrativo, profesora. Marta. Marta Dávila, porque Marta describe muchas cosas. Ah, ¿no es cierto? ¿Quién habla? Profesora, buenas noches. Buenas noches. Buenas Evany noches. Vargas también narrativo porque está describiendo algunos hechos y que también estos hechos también pueden ser imaginativos, ¿no? Claro, claro. A ver, muy bien, Evany. ¿Quién estuvo Miss, hablando? buenas noches. Sí, Enrique Daza. Enrique. Sí, dime, Enrique. Narrativo, profesora, porque está contando algo. Ah, está narrando una historia, ¿no? Sí, Muy sí. bien. de Ese la es misma Buenas vez noches. nos Buenas noches. describe. Buenas noches. Gracie. Ah, Sí, Miss Gracie. Gracie Gola. Dime, Gracie, ¿qué tipo de texto es? Como dicen mis compañeros que es narrativo porque a la vez nos está narrando como describiendo las formas y el Exacto, tipo. ¿no? Muy bien, claro que es narrativo. Exacto. A ver, vamos el segundo. ¿Qué tipo de texto es? El segundo, Miss, es un Profesora, texto descriptivo, Miss. por Levantamos orden, Miss. Miss. Yo también Miss, digo que es un texto descriptivo porque está describiéndole al camello. Soy Ah, Zaida, Buenas Miss. noches, Miss. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Buenas noches. ¿Sí? ¿Me escuchan? Buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches, Miss. Habla ¿Quién Melissa eres? Leonardo. Melissa, Melissa. sí, Melissa Melissa, a Leonardo. ver qué tipo Descriptivo, tipo Miss. de texto es. Descriptivo. Descriptivo, ¿no? Muy bien, Melissa, gracias.
Miss, buenas A ver, noches. Buenas noches. levanten la manito que yo estoy revisando quiénes tienen la mano levantadita. Y Levantado, para Nacho. ver a ver, vamos a ver quiénes tienen la manito levantada. Betsabe Lazo. A ver, Betsabe Lazo. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeras. El texto es descriptivo ya que está detallando todo lo que son las cualidades del camello, cómo es, ¿no? Minuciosamente, de 4 patas, ¿no? Largas, estando en su cabeza, todo, ¿no? Está detallando. Las cualidades o cómo es el camello. Julio Lortegui. Los que no participan. Miss, buenas noches. Descriptivo es Miss porque está describiendo todo lo que pertenece al camello. Exacto. A ver, Estefita, el tercer texto que les estoy presentando, ¿qué tipo de texto es, Estefita? Buenas noches, profesora. Es descriptivo porque está viendo cómo es el camello, todas sus partes. Ya. Muy bien. A ver, vamos con el tercero. El tercero aquí, a ver, ¿quién me dice? Tuvo la mano levantadita. Mariluz, a ver. Mariluz, el tercer texto. El que está con las imágenes. Ya me perdí. El tercer texto. Miss, el que está abajo, ¿a qué se refiere? Sí, claro, el tercero que está con imágenes. Ya, eso debe ser, a ver, este texto. ¿Qué es? A ver, el tercer texto, chicas. Miss, buenas noches. Buenas noches, soy Isaida Aldaba. Sería un texto que está demostrando, texto demostrativo. Miss, debe ser por Un orden, momentito, Miss, no dejan hablar. manito. Disculpen, chicas, disculpen, pero yo estoy mirando aquí quién tiene la manito levantada y le voy a dar la voz a Rita Cuña. ¿Sí? Rita Cuña, ¿qué tipo de texto es? Visualmente, porque están con unos dibujitos. ¿Y qué es? Visual, ¿me escuchan? ¿Qué tipo de texto es? Visualmente, porque está con dibujitos. Ya, gracias. Katia Benavides. Maestra, muy buenas noches, compañeras, buenas noches. Yo creo que es un texto instructivo, maestra, porque me parece que está dando pasos, ¿no? Lo que puedo ver, la verdad que yo soy un poquito ciega y ahí estoy más o menos viendo mi cita, que me parece que es un texto instructivo porque las imágenes está dando una secuencia, ¿no? Quiere mostrar algo, ¿no? Es lo que quería decir. Sí, exacto. Muy bien, gracias. Gracias, muy bien, chicas, muy bien. ¿Ves cómo participan? Así me gusta escucharlas a todos. Pero levanten la manito, por favor, levanten la manito, ¿sí? Yo las estoy... Mi Rina, disculpa que le interrumpa. Chicas, yo sé que todas quieren participar y yo me da gusto que participen y prendan sus cámaras. Les pido el apoyo, así como los niñitos en nuestras aulas le decimos, chicos, la manito en el Meet, guardar silencio, igual ustedes. Apoyemos a Miss Rina para que la clase sea bonita y amena. ¿Sí, chicas? ¿Confío en ustedes? Ahora sí, les dejo con la Miss Rina. Me gusta que participen y estoy viendo también quién está participando. Ahora, para no estar en eso de que una habla y no se le escucha, hay que respetar cuando Miss Rina dice el nombre y puede hablar la persona, ¿sí? Miss Rina, continúe, gracias. Gracias. Listo, vamos. Ahora aquí les voy a presentar un tercer texto. A ver, ¿quién me dice qué tipo de texto es este? Lean primero, no se alboroten, primero digan que lean con tranquilidad y díganme qué tipo de texto es. Mi reina Evany, ¿vendría a ser un texto expositivo, mi reina?
A ver. Ya que nos está hablando de un tema, ¿no? Que es el reciclaje de papel higiénico, perdón, el reciclaje del papel. Ajá. Exacto. Vamos a ver. Evany dice que es un texto expositivo. Mariluz, a ver qué tipo de texto es. Un texto informativo, porque estoy informando todo lo que se puede hacer con el papel. Ajá. Informativo, expositivo. Miss Rina, buenas noches. Sí, ¿quién habla? Gladys García, hace rato levantó la manito. Sí, es un texto informativo porque trata de hablar sobre el reciclaje, sobre sus costos y otra está informando. Ah, muy bien, Gladys. Excelente. Me gusta que participe, Gladys. Por fin la escucho. Ya, bien, genial. Ahora, vamos. ¿Quién más? A ver, otra participante. A ver, ¿quién más levanta la mano? Tú. Dígame su nombre. Lady Parco. Miss, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Para Lady. mí también, Miss, sería un texto informativo, ya que está hablando sobre qué se puede hacer con el papel. Ajá, muy bien. Gracias. Gracias, Lady. Profesora, buenas noches. Estefita Castañeda. ¿Su nombre cómo? Estefita Castañeda. Estefita Castañeda. Dígame, Estefita. Es un texto argumentativo porque está exponiendo sus ideas. Ajá. Muy bien, Estefita, claro. Muy bien, claro, es un texto donde es expositivo, pero a la vez es argumentativo y a la vez está informando, ¿no es cierto? Entonces, para que nos demos cuenta que en un texto no es puramente expositivo, no es puramente informativo, no es puramente argumentativo, ¿no? Sino en un texto, ¿no? Se puede conjugar diversos tipos de textos, ¿no es cierto? Entonces, esto nos permite a nosotros diseñar el discurso que nosotros vamos a presentar cuando vayamos a hacer, por decir, un debate, cuando vayamos a una exposición, cuando vamos a dar una charla, hemos visto el foro también, ¿no? O cuando vamos a tener una discusión controversial, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que no solamente recurrimos a un solo tipo de texto, sino en un texto se da esa variedad. Hay diversos textos dentro de uno mismo, ¿no? Y en esta sesión lo que vamos a ver es eso, la argumentación que nosotros realizamos, ¿no? Frente a una idea que vamos a proponer, ¿ya? Entonces esto nos ha ayudado a nosotros a entrar al tema que es la argumentación, que es muy importante conocer cómo realizar, cómo argumentar, ¿no? Cuando yo voy a realizar voy a hacer alguna estrategia de las cuales nosotros hemos hablado, ¿no? Voy a ser parte de, por ejemplo, a usted la invitan a un debate, a usted le invitan a un foro, por ejemplo, ¿no? Ese foro internacional que hemos tenido, por ejemplo, las expositoras han tenido que prepararse para estar presente y presentarnos una información actualizada, una información verídica y que nos ayude a nosotros a repensar sobre la educación en este siglo XXI, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Entonces, ¿qué es la argumentación? Es un texto, dice que tiene como fin o bien persuadir al destinatario del punto de vista que se tiene sobre un asunto, o bien convencerlo de la veracidad o falsedad de una teoría, aportando en ambos casos razones o argumentos. O sea, yo como en ese espacio donde yo voy a participar, ¿no? Como mi idea que estoy llevando, yo tengo que adecuar, coger diversos argumentos para yo poderles convencer de que lo que yo digo es así, ¿no?
Entonces, si no tengo argumentos suficientes y contundentes, entonces el receptor me va a decir, ah, no le creo, no le creo, profesora, o no le creo, señor o señora, o señorita, ponente, no le creo, ¿sí? Porque usted no me ha convencido con argumentos válidos que lo que usted dice es verdad, ¿no? Entonces, esa es una argumentación. Entonces, ¿por qué argumentamos? A ver, dice, la argumentación es la base del conocimiento. A ver, ¿quién me puede explicar un poquito qué significa esto? La argumentación es la base del conocimiento. ¿Alguien podría aportar a esta oración, a esta opinión? Profesora, Sí, Rocío. Lola Rocío. Yo pienso que cuando uno va a argumentar algo, tiene que tener, efectivamente tiene que tener conocimiento, tiene que tener fundamento de lo que va, en lo que va a hablar o de lo que va a defender. Entonces, sí, pues, o sea, la misma palabra lo dice, tiene que tener base en todo lo que va a decir, en todo lo que va a confrontar o lo que quiere exponer. Si uno tiene conocimiento, va a poder, acerca de un tema, va a poder expresarlo, va a poder decir los puntos, todo lo que tenga que decir acerca de ese tema. Pero sin el conocimiento no va a haber algún fundamento alguno. Exacto, exactamente, Rocío, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que simplemente si yo, ¿no? El conocimiento está ahí, pero si ese conocimiento no es validado con argumentos, entonces ese conocimiento no sirve. Es como que han descubierto ahora, por ejemplo, han descubierto la vacuna contra el COVID, ¿no es cierto? Han estudiado, han hecho experimentos para tener los argumentos, ¿no?, que sustenten que esa vacuna va a ser efectiva. Si no hacen ese experimento, ese proceso que han seguido y han pauteado de milimétricamente para poder ellos ver qué componentes, por ejemplo, debería tener esta vacuna para poder contrarrestar el COVID. Entonces, esos científicos se han tenido que valer de diversos, por ejemplo, materiales, de repente insumos, ¿no?, y conocimientos para ver qué mezclan, con qué mezclan, ¿no? ¿Qué elementos podrían ser los que maten al virus? ¿Y cómo podrían, cómo se llama, y qué elementos podrían ser los que realmente resulten y qué elementos no resultan? Han hecho diversas pruebas para poder presentarnos, por lo menos hasta ahora, una vacuna que no cubre al 100%, pero sí algo nos va a defender contra el COVID, ¿no? Entonces, por eso dice, el argumento es la base del conocimiento. Si no tiene argumentos válidos, acertados, entonces ese conocimiento no es válido. No es válido. Por ejemplo, en la prueba del COVID han habido varias pruebas, varias vacunas, varios tipos de vacunas. Unas tenían mayor efectividad y otras tenían menor efectividad. Entonces ellos argumentaron el por qué algunas tienen menor efectividad y otras tienen mayor efectividad. Entonces, pero ¿en qué se han basado? En hechos. Y esos hechos que han sido son las pruebas que han realizado, ¿no?, en los laboratorios. Entonces, por eso dice, el conocimiento, la argumentación es la base del conocimiento. Si algo no está bien argumentado, entonces no tiene validez. ¿Sí? Por eso cuando yo les pido, cuando ustedes participen en cualquier espacio, primero piensen y digan, a ver, frente a esto, ¿qué es lo que yo voy a decir? ¿Y en qué me baso yo para poder argumentar que lo que yo voy a decir es cierto? ¿No? Por eso es lo que nosotros tenemos que aprender primero, ¿ya? Dice, ¿no sería posible concebir una sociedad democrática sin que las personas pudiéramos defender nuestras opiniones? ¿Cómo defendemos nuestras opiniones en una sociedad democrática?
A ver, chicas, la pregunta está abierta. ¿Cómo defendemos, ¿no?, nuestras opiniones en una sociedad democrática? Cuando se presenta con hechos reales, maestra, cuando se demuestra. Cuando demostramos que lo que nosotros estamos opinando es real. Y para eso, ¿qué utilizamos? ¿Qué argumentos? Utilizamos, por ejemplo, comparaciones, utilizamos hechos reales que han sucedido, utilizamos resultados de algunos sucesos que vemos en la vida diaria, ¿no? Utilizamos la realidad, ¿no? Eso es lo que utilizamos. Pero asimismo, cada uno de esos sucesos nosotros los tenemos que demostrar con literatura también, ¿no? Entonces nosotros tenemos que recurrir a diversos, ¿no?, a diversas estrategias, a diversos momentos, a diversos recursos para poder demostrar que lo que nosotros decimos es cierto, ¿no? Porque una sociedad democrática, para que sea realmente democrática, se basa en una posición en la posición de las personas actuando con libertad, pero informadas. O sea que lo que yo digo, sé por qué lo digo, sé cuáles son las causas y sé cuáles son las consecuencias. Entonces, esa es una sociedad democrática. No hablamos por hablar. Por ejemplo, hoy en día, disculpen que sea un poco reiterativa, pero hay muchos que están actuando de una forma, dicen por la democracia, pero no hay nada de democrático en su participación. No hay nada de democrático, ¿no? Entonces, democracia es saber aceptar y darle un tiempo prudencial para que podamos nosotros realmente verificar, ¿no?, y nos permita analizar si este proceso, el proceso que está dando de cambio, el proceso del bicentenario, va a tener resultados o no. Entonces, eso es democracia, opinar informadamente y con base. ¿Y cuál es la base? Pues los ejemplos que tenemos en el día a día. Y también leer, ¿no? No es que ya, por ejemplo, el tema de, ustedes no sé si han leído el tema del canciller, ¿no? El canciller Béjar, ¿no? Entonces, él sí, pues es verdad, él no niega que ha sido un líder, un guerrillero en aquellos tiempos, ¿en qué años? ¿No? En el 60, 64, junto con Javier Heró. Entonces, él dice, ¿no? Y en ese tiempo él pensaba, pues, de una manera revolucionaria, pues, en aquellas épocas, ¿no? Pero el tiempo cambia, ¿no? Imagínense que el presidente de Uruguay también ha sido guerrillero, ¿no? Entonces, imagínense, y ha sido uno de los mejores presidentes. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que, antes de tener una opinión, tenemos que informarnos. Esa es la democracia, informarnos, ¿sí? Antes de dar una opinión, tenemos que informarnos, ¿sí? A ver, ¿alguien alguna opinión al respecto, a favor o en contra? El espacio está abierto. Yo tengo una opinión, a mi modo. Rita Cuña. También puede ser que el argumento es los opiniones, ¿no?, que se sustentan siempre en un modelo de lógico, de razonamiento, que es decir, proveen sustento y poseen capacidad percibida. Claro. Así es, Rita. Así es, Rita. Muy bien. Gracias. Dice, tenemos que saber tratar y resolver conflictos. O sea, un conflicto no se resuelve jalándose de los pelos, no se resuelve matando, no se resuelve dañando al otro, ¿no? Se resuelve
cuando nosotros sabemos dialogar y para eso tenemos que saber argumentar sobre el hecho. ¿Sí? Tenemos que saber argumentar sobre el hecho. Entonces, si nosotros sabemos argumentar, entonces si sabemos que tenemos de lado nuestro la verdad, entonces podemos opinar, ¿no? Con veracidad frente al hecho y tenemos la posibilidad de convencer a la otra persona, ¿no? de que el error está en él, pero no decirle así de frente. Por eso te dice, vale mucho lo que es el argumento, pero el argumento bien planteado, no aquel que te lleva a maltratar o tratar a otra persona, ¿no? O violentarla, ¿no? Entonces eso no lo va a convencer, eso le va a generar mayor rechazo. Pero si nosotros tenemos una posición clara y sabemos que estamos del lado de la verdad, entonces pues, tenemos que recurrir a buscar aquellos argumentos que nos permitan resolver ese conflicto, ¿sí? Ahora, dice el otro, los textos argumentativos son de los más empleados por estudiantes, profesores científicos, políticos, o sea, todos, ¿sí? Cuando estamos, por ejemplo, yo soy empleada, por ejemplo, soy de salud, y me dice, no, yo no, el de salud me visita, hemos venido a vacunar la señora, me dice, señora, hemos venido a vacunarla. Yo le digo, no quiero vacunarme. Entonces, y me van a preguntar, ¿por qué no quiere vacunarse? No, la vacuna dice que me van a poner un chip y tanto. Entonces la enfermera o quien me haya visitado tiene que conocer cuáles son los componentes de esa vacuna, cómo me va a beneficiar, ¿no? Y si no me vacuno, también me va a decir cuáles son mis consecuencias. Entonces, con esos argumentos, yo rapidito pongo mi hombro y me dejo vacunar, ¿no es cierto? Entonces, a eso nos vamos, ¿no? A eso me refiero. Entonces, usted como profesor también, ¿no? Ustedes, a ver, chicos, hoy día vamos a trabajar tal cosa, tal. Entonces, y todos vamos a estudiar, el que estudia y el que participa y el que hace va a tener mejor nota. Uy, los chicos toditos levantan la mano y ya los ha convencido, ¿no? Ya les ha dicho, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder si ellos participan, hacen, ¿no? Entonces los motiva y todos se sacan buena nota. Entonces eso es como nosotros utilizamos las palabras adecuadas para convencer al otro, ¿no? Los científicos, hemos visto el ejemplo de la vacuna. Ahora los políticos hasta ahorita pues nos han mentido, ¿no? Pero han utilizado sus argumentos, ¿no? Todos utilizan sus argumentos para podernos convencer en cualquiera de las dos posiciones, ¿no? Pues a favor o en contra. Entonces, se dan cuenta cómo el papel que juega la argumentación para poder lograr lo que yo quiero. Y si hacemos una buena argumentación, entonces todo lo que podemos conseguir, ¿no? Por ejemplo, los vendedores te tienen unos argumentos, pero así geniales, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos que tener ya la suficiente madurez para poder responder. Por ejemplo, a los que me llaman del banco, te argumentan tan bonito que te quieren embaucar, pero yo ya clarita ¿no? Pero sí, los vendedores tienen unos argumentos súper geniales que a veces caemos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener los argumentos suficientes como para decirles, no señor. ¿Sí? Muy bien. Maestra, ahí también puede ir en eso, de los argumentos, cuando te llaman esos operadores de las líneas de Claro, Mitel, Movistar, tratan de convencerte ofreciéndote más velocidad, más gigas y todo eso. Solamente te aumentamos tanto mensual, ¿no? Y me vas a cobrar por eso, sí, claro, pues, va a ser tanto. No, señor, gracias. ¿Y cuál es mi argumento mío? Ya, pues no puedo pagar más de lo que estoy pagando, ¿no? Entonces ya nosotros sopesamos, pues, pero hay algunos que sí te convencen, dice, diga nomás que sí. Entonces nosotros sí voy a tener cuantos gigas y voy a poder hablar más tiempo con mi amiga, voy a poder chatear, ¿no? Entonces te convencen, ¿no? Por eso te digo, los argumentos son, pero así,
tienen una potencia para poder convencer al peor, ¿no? Hay algunos que convencen hasta la piedra, como dicen, ¿no? Alan García era uno de ellos, ¿no? Con sus argumentos nos hacía creer hasta que yo era rico, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros, ese es el papel que juega una posición bien argumentada, ¿ya? ¿Cuáles son las características? Miss Rina, buenas noches, Miss. Miss, tengo un ejemplo también, Miss. Los venezolanos tienen un Lisbeth Berrocal, Miss. Lisbeth Berrocal. Ya. Un ejemplo, Miss. Ahora que hoy en día nos encontramos acá en nuestro Perú con muchos venezolanos, los venezolanos tienen un buen argumento, Miss. Hay otros venezolanos que lo utilizan para bien y hay otros que lo utilizan también para mal, para estafar, así. Ese sería mi ejemplo, Miss. Porque he pasado ese caso de estafas también. Porque te dan un buen argumento, ya, te lo crees, ¿no? Ya. Ese sería mi ejemplo, Miss. Entonces frente a eso nosotros también tenemos que estar bien preparados, te das cuenta. Entonces el argumento puede ser bien o puede ser malo, ¿no? En algunos casos como este, bueno, pues lo han utilizado de una manera no adecuada, pero que les ha dado resultado, ¿no? ¿Y por qué les ha dado resultado? Porque el receptor no estaba preparado, ¿no? O sea, se deja convencer con facilidad, ¿no? Entonces, para eso tenemos que estar bien informados. Entonces, las características de los textos argumentativos, dice, es la adecuación, ¿no? Es la adecuación. Dice, es muy importante conocer el contexto comunicativo y el tipo de argumentación. Ahora, yo les quiero preguntar, a ver, esta sí va por un punto más en cualquiera de las notas. ¿A qué le llamamos ¿a qué le llamamos contexto comunicativo? Maestra, puede ser un noticiero, en el periódico, puede ser oral o escrito. Hemos visto en una sesión, en el otro curso lo hemos visto, en el curso del viernes lo hemos visto. A ver. Miss, para mí el contexto comunicativo es en la vida diaria, ¿no? ¿Perdón? Para mí un contexto comunicativo se da en la vida diaria de la persona, porque en todo momento... Por ejemplo... En todo momento te estás comunicando, estás interactuando con la persona, estás conversando, dialogando, ¿no? Entonces, ¿no? Desde la familia, desde lo social, desde el colegio, en todo momento. Muy bien, Mariluz, genial. Muy bien, ¿alguien más podría darnos alguna idea más por ese camino de Mariluz, sí? Miss Ebony, el contexto comunicativo, hablando desde el tema contexto, vendría a ser, ¿no? El lugar, los hechos donde se está desarrollando la comunicación, ¿no? Y un ejemplo podría ser al ir, por ejemplo, a la tienda a comprar fruta, ¿no? Ya estamos teniendo un contexto comunicativo con la señora que nos está vendiendo la fruta. Ebony, perfecto. Eso es el contexto comunicativo, en todo ese espacio donde se realiza una interacción comunicativa, ¿no? Eso es el contexto comunicativo. Por eso el enfoque del área de comunicación, ¿se recuerdan? Es el enfoque comunicativo. ¿Y por qué decimos enfoque comunicativo? Porque son situaciones reales, como decía Eliana, ¿no? Son situaciones reales que se dan en un espacio determinado y en un tiempo determinado, ¿verdad? Genial, miren cómo vamos completando la idea cuando todos participan, ¿sí? Entonces, a eso, dice, yo tengo que adecuar mi argumentación, ¿no? O sea, lo que yo voy a decir, mi opinión o mi discurso, yo lo tengo que adecuar a ese espacio comunicativo. No, si voy a conversar con una persona, con una señora sobre un tema, por decir, voy a ir a hacerme a donde la modista, por ejemplo, me voy a ir a hacer un vestido, ¿no? Entonces tengo que adecuar mi discurso, ¿no?
en esa situación. Pero voy a hacer un debate político, por ejemplo, entonces tengo que adecuar mi discurso teniendo en cuenta ese espacio, que va a ser un espacio amplio donde van a participar bastantes personas y vamos a hablar sobre política, ¿no es cierto? Entonces por eso dice yo tengo que adecuar a ese contexto, ¿ya? Tiene que tener coherencia, dice. Las ideas planteadas y los argumentos deben estar de acuerdo a un orden lógico, ¿ya? A un orden lógico. O sea, no puedo estar primero hablando de una cosa, luego me paso a otra y más adelante vuelvo a lo primero, ¿no? Pero dependiendo también cómo puedo regresar yo a eso, le tengo que dar un orden lógico. No puede estar ir y viniendo o hablando entremezclado, ¿no? Yo tengo que preparar un discurso, pero en orden lógico para que las demás personas me entiendan, me comprendan y puedan tener una idea clara de lo que yo quiero, de lo que estoy, ¿no? Del mensaje, ¿no? Del mensaje que estoy dando. Y cohesión, dice en el texto argumentativo, es donde se hace más necesario el empleo de conectores y organizadores textuales, ¿no? Organizadores textuales. Entonces, a ver, vamos a ver en este ejemplito. A ver, por ejemplo, dice, ¿cuál de los siguientes conectores va primero y cuál después? A ver, el primero. A ver, lean y díganme cuál va primero y cuál va después. En el primero. Sería esto, la primera sería mientras tanto, luego también, la segunda ¿Ya? sería sin embargo, después, y la última... la pareja, nada más, la pareja. Buenas tanto, noches, también. soy Zaida Aldaba y el que está en medio sería el número 1. Isaida, un momentito, está hablando Evani, por favor. Luego Ya, te doy y a mí sí, es que delante tengo mi mano levantada y no me ha tenido en cuenta en la pregunta anterior. Se debe respetar lo que ahora usted te doy dijo. la palabra. Después de Evani te doy la palabra, ¿ya? Ya, Miss. Esto iría, primerito iría el segundo ítem, número 2 iría el primer ítem y número 3 iría el tercer ítem. Ya. No, de 2 en 2 nada más. Primero, va primero también o mientras tanto, ¿cuál va primero? Ya, Miss. Va mientras tanto también. Ya. Y si pongo primero mientras tanto y también, ¿puede ser? Claro, sí podría ser, Miss. Mientras tanto también. También podría ir ese conector. Yeah. También, ¿no es cierto? O sea, puede ser cualquiera de los dos, ¿no? Cualquiera de los dos. Claro, cualquiera de los dos, porque el primero es de tiempo y el tiempo se puede utilizar en cualquier momento, ¿no es cierto? Así es. Ya, y el también es un conector de aumentar, adición, además, ¿no? También, asimismo, ¿no es cierto? Entonces, de aumentar algún hecho también, Miss, dentro de algún... A ver, un ratito, por favor. Ya.
chicas, me ha entrado una llamada, disculpen. Ya, seguimos. El segundo punto. A ver, el segundo punto. Sin embargo, después. Dime. Sí. De la misma manera va a funcionar con nosotros como monitores. Vamos a ir en turnos rotativos. 3 en la mañana y
No se escucha. Chicas, buenas noches. La Miss Rina me está informando que se le ha ido su audio. A ver, hay que tener paciencia para que ella nos vuelva a informar, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo continuamos, ¿sí? No se preocupen. Todos con su audio y su cámara. Atentos, ¿sí? Sí, maestra. Sí, señorita, no se preocupe. Muy bien, gracias por su apoyo, chicas. Son lo máximo. Por eso somos inicial.
Mi Rina, disculpe, no lo voy a tomar a mal, maestrita, pero lo más conveniente sería que usted le renueve a su equipo, porque esta plataforma pesa mucho y constantemente se actualiza. Debe ser porque tu equipo es i3 o puede ser, ¿no? Y no tiene mucha capacidad en su memoria interna. Miss Reina, creo que ya se escucha su audio. Sí, ¿ahorita me escuchan? Sí, Miss, ya la escuchamos. Ay, disculpen, ¿qué me pasó? Ya, pero bueno, ¿cómo podríamos, disculpen, primera vez que sucede, ya, ¿cómo lo podemos solucionar? A mí me gusta la solución, nos hemos quedado en esta parte, ya son las 7:49. Les debo 20 minutos, creo, ¿sí? Vamos a avanzar hasta donde nosotros lleguemos y luego ya los 20 minutos los complementaré en la siguiente sesión, ¿les parece? ¿Les parece? Sí, maestra. Vamos a ingresar unos minutos Sí, falta antes. 3 diapositivas nomás, creo, maestra. No, más que las diapositivas es por el tiempo que yo debo estar con ustedes. Esas 3 diapositivas pueden durarme bastante tiempo como puede durar poco. ¿Sí? Son como 20 minutos creo que he estado fuera, disculpen, pero sí lo tengo que responder y por el respeto que debemos tenerles a ustedes. ¿Sí? Mil disculpas. Entonces, Profesora, no se preocupe, ha sido un problema ajeno a su... Sí, sí, no se preocupe, chicas, y yo entendemos. Gracias, disculpe. Entonces vamos a continuar. Ahora estamos viendo, les estoy presentando una imagen. A ver, ¿qué ven en esa imagen? Profesora, lo que Cuestionamiento, maestra. Lo que se ve es que hay una orden, pero no hay un fundamento en lo cual la señora, la mamá le diga a la niña por qué tiene que ordenar a Mafalda. Y Mafalda, bueno, sí está dando su fundamento, ¿no? Si se trata de eso, bueno, están a la par. Claro, estamos en las mismas condiciones, pero no hay mayor fundamento, ¿no? Simplemente dice yo soy tu madre, pero Mafalda, que es más sabia, más inteligente, le responde, mire que es esa respuesta, ¿no? Y nos graduamos el mismo día, ¿o no? Le dice, ¿no? O sea, claro, el día que nosotros tenemos una hija, ese día nos hacemos mamás, ¿no? ¿Qué Mafalda para más, ¿no? Más inteligente, ¿no? Entonces, ya, entonces, miren, Mafalda a las... Listo. Entonces, miren, esos argumentos surgen de pronto, no son argumentos que hemos tenido la posibilidad de leer, estudiar, revisar, ¿no? Entonces, los argumentos tienen rasgos, ¿no es cierto? Entonces dice, su objetivo, ¿cuáles son aquellos rasgos de la argumentación? Dice, su objetivo es aportar razones o argumentos para defender o rebatir una idea o tesis con el fin de persuadir a un receptor, ¿no? Entonces, acá la mamá no ha tenido suficientes argumentos como para que pueda debatir esa respuesta tan contundente de Mafalda, ¿no? Entonces, las funciones de lenguaje dominante es referencial, o
O sea, ¿por qué decimos que los argumentos son referenciales? ¿Por qué? Porque siempre al transmitir una información, ¿no? Tiene que tener referentes para argumentar. Tiene que tener una base para argumentar. Por ejemplo, el ejemplo de la vacuna que les decía, ¿no? La vacuna tiene que decirnos, esta vacuna sí les va a proteger del COVID porque tiene tales componentes que matan a tales virus. Si no tiene ese argumento, entonces nosotros no le vamos a creer, ¿no? Por ejemplo, ahora ha habido con el tema, por ejemplo, de las vacunas, hay una de ellas, por ejemplo, la Sinopharm, la que a mí me han puesto la Sinopharm, ¿no? No tiene, ha habido un grupo que ha desinformado sobre esa vacuna, sobre los efectos, ¿no? de esa vacuna. Entonces, la gente está duda porque no hay, pues, hay un contraargumento en contra. Pero ese contraargumento en contra, vamos a ver, o sea, para eso están nosotros como ciudadanos, ir e informarnos y buscar la información. A ver, ¿por qué dice que no y por qué dice que sí? Entonces, nosotros tenemos que, para poder debatir ahí en esa situación, tenemos que ir a las fuentes. Y las fuentes de la Sinopharm, pues tenemos que buscar en los laboratorios, saber cuál es su composición y qué composición, por ejemplo, tiene la vacuna Pfizer. Tendríamos que hacer por ejemplo, ahí haríamos una argumentación comparativa. ¿Qué tiene la Pfizer y qué tiene la Sinopharm? Entonces, si nosotros nos explican de cada uno, entonces vamos a decir, ya, entonces ponerme la Pfizer o ponerme la Sinopharm es lo mismo. Entonces ya nosotros nos vamos a convencernos de que cualquiera de las dos es válida. Entonces, pero ¿cómo nos han convencido? Con argumentos, con hechos, con la investigación en base a la investigación que han realizado, ¿no? Es apelativa, dice, pretende persuadir a los... Es apelativa. ¿Por qué es apelativa? Porque yo apelo, o sea, yo cuando estoy tratando de convencer al otro, ¿no? Yo estoy apelando, ¿no? Estoy tratando de decirle que lo que yo digo es, ¿por qué? Porque le estoy diciendo por qué es bueno y por qué me ayuda a mí por decir, a protegerme del virus con esta vacuna, por ejemplo. Yo apelo a ti, ¿no? Estoy apelando a que tú me comprendas de que lo que yo digo es cierto. Es expresiva, ¿por qué? Porque estoy hablando. No es a lo mudo, ¿no? O sea, no es si yo no hablo, entonces utilizaré mis manos para poder expresar lo que yo quiero decirte, ¿no? Dice, el emisor se implica en el planteamiento del tema. ¿Qué quiere decir se implica? O sea, que es parte, ¿no? O sea, y yo con mis expresiones, con mis palabras, con mi idea, con mis argumentos, soy parte de ese proceso comunicativo, porque yo soy el que estoy informando al otro sobre algo, ¿no? Entonces, por eso dice, es expresivo, o sea, hablo, digo, expreso, ¿no? Y aparecen todo tipo de textos, sobre todo en los periodísticos, dicen que aparece, pero es en todo momento, nosotros argumentamos ideas, en todo momento. Por ejemplo, en este momento que se me cortó el audio, yo he recurrido a un argumento, o sea, no les estoy de repente explicando porque tecnológicamente no lo sé, porque qué le habrá pasado a esta máquina. Por ejemplo, Eliana me dice que lo cambie, posiblemente tendré que hacerla revisar, ¿no? Para que me diga qué es lo que le está pasando a mi máquina, ¿no? Entonces, cuando el técnico me diga, mira, ¿sabe qué, señora? Su máquina tiene tal cosa, entonces yo les explicaré ya con argumentos válidos. En este momento yo no les podría decir, si mi máquina tiene tal cosa, no podría decir, ¿no? Tendría que revisarlo un especialista, y con esos argumentos, ya con conocimiento de esa información, yo les tendría que explicar las razones por las que ocurrió esto, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo juega
el papel, el rol del argumento para que puedas convencer y que las otras personas se quedan convencidas. Porque de repente de este grupo de estudiantes, ustedes van a decirle de repente a los coordinadores del este, se le fue la voz, el audio de la profesora y ya no nos ha dicho nada, de repente puede ser, digamos que eso no es posible porque sí les he dicho algo, entonces puede haber alguna queja, ¿no? Entonces, frente a eso yo tengo que ver de qué manera yo tengo que argumentar la falla que hemos tenido, ¿no? Y poderlas convencer a ustedes de que ha sido una falla que puede sucederle a cualquiera, ¿no? Y que ustedes queden satisfechas con la argumentación que yo les dé. No tampoco me puedo decirle, no, y no puedo decir quedarse así, sino para que quedemos satisfechas en este espacio, entonces yo tengo que buscar información pertinente y adecuada para poderlos convencer. Entonces por eso dice, en todos los espacios, en todo momento donde hay una interacción dialógica, se da este proceso de argumentación, pero esa argumentación nosotros tenemos que hacerla con conocimiento, ¿no? Con veracidad. Donde hay estructuras, dice, argumentativas en todos los tipos de textos, orales y escritos, ensayos, artículos de opinión, editoriales, cartas al director, políticos, en los mítines, los debates, en los parlamentos, un abogado frente al juez, anuncios publicitarios, artículos de crítica cultural, debates y tertulias en radio y televisión, en todos los espacios hay argumentos, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que ver qué argumento vamos a utilizar de acuerdo al contexto comunicativo, ¿sí? Entonces, en todos los espacios, y esto es muy importante. Dice, por ejemplo, aquí yo les presento un texto argumentativo. A ver, observen el texto argumentativo. Observen. Esta es la estructura de un texto argumentativo. Hay una introducción, hay un desarrollo y hay un cierre, ¿ya? En la introducción, ¿qué hacemos? Ubicamos en un contexto o planteamiento, ¿no? O sea, y planteamos la tesis, ¿sí? Planteamos una tesis sobre la cual nosotros se va a basar nuestro argumento, ¿no? Luego en el desarrollo, dice, descripción, narración o exposición, ¿no? Entonces comenzamos nosotros, miren, en un texto argumentativo, todo lo que esté inmerso, otros tipos de textos, hay descripción, narración o exposición, ¿sí? Entonces no es solamente que ya, este texto argumentativo y no entra más, no, puede entrar otros tipos de textos dentro del mismo, ¿no? Entonces, en el desarrollo vamos a describir la situación, ¿no? O lo vamos a ganar o lo vamos a exponer, ¿sí? Y luego exponemos, o narramos, o lo exponemos, o lo describimos, y luego viene la argumentación, en base a la tesis, ¿sí? Y luego una vez que nosotros ya hemos argumentado, ¿no? Entonces viene el cierre, o sea, la conclusión del texto argumentativo. ¿Ya? A ver, estudiantes, ya es las 8:01. Entonces, creo que tenemos clases, ustedes ya tienen clases en otra aula, ¿verdad? Entonces, solamente este es lo último que queda. En esta parte les voy a... queda para ustedes. Yo inmediatamente los estoy mandando el PPT
ya, estoy mandando el PPT y ustedes en este texto para la próxima semana, por favor, vamos a terminar con esto y ustedes van a determinar cuál es, ¿no? Cuál corresponde al inicio, cuál es el desarrollo y cuál es la conclusión, ¿sí? Y bien argumentado, por favor, argumentado. ¿Por qué me dice usted que aquí este es el inicio, hasta aquí es el inicio, esto es el desarrollo y esta es la conclusión? Bien argumentado, ¿ya? Quien responda algunos de ellos, o sea, vamos a hacer en 3 partes, quien responda va a tener puntos a favor, ¿ya? Eso va a ser. Entonces, este es para la siguiente clase. Chicas, bueno, hemos concluido la sesión de hoy día. Les pido 1000 disculpas. Espero que para la próxima ya no vuelva a suceder, ¿ya? Entonces, y nos estamos viendo la siguiente clase. Me voy con un poco de vergüenza, disculpen, ¿ya? Pero la siguiente clase ya voy a conversar con la coordinadora para ver de qué manera nosotros recuperamos los 20 minutos, creo que, o 15, entre 15 y 20 minutos que hemos perdido, ¿ya? Listo, gracias, disculpen. Nos vemos. Gracias a No usted, se preocupe, profesora, por Marina. dar su clase. La siguiente clase. Buenas noches, compañeras. Gracias, Miss. Muy bien, chicos, nos vemos en la siguiente clase, ¿sí? Muchas gracias, mi Rina, no se preocupe, yo voy a conversar con la coordinadora para ver los 20 minutos. Ya, ok, Gracias, excelente clase, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.